Y ya estamos de regreso y ya estamos de regreso además con resultados obtenidos con esta combinación de sus capacidades humanas con las capacidades que les provee la inteligencia artificial. Voy a ir rápidamente por salas, por los grupos que fueron creados, para que me vayan contando cómo estuvo esto. Adrián lo hemos nombrado portavoz porque tiene una exposición perfecta. Yo es que además es la primera vez que abro un enlace de este tipo, la primera vez que he hecho algo en ChatGPT, entonces tampoco me ha parecido, como decía Leila, increíble la velocidad eh, y magistral la forma en cómo ha resumido el artículo realmente con lo más importante y con lo que era imprescindible. Lo hemos hecho con uno de los que sí que habíamos hecho nosotros para ver también la diferencia. Y lo que nos pasa es que bueno, nos hemos quedado demasiado tiempo quizás en en esto y nos ha faltado tiempo para poder hacer todo lo que debíamos. Pero bueno, Adriana ha descubierto cosas. Bueno, a ver, dentro de los artículos que socializamos estaba el cómo involucrar las IAs en el aula, ¿no? Pero entonces yo proponía soluciones de cómo hay que engañar también a la inteligencia artificial. Y es sencillo. ¿Cómo se engaña? Poniéndole, de hecho, con ella misma, ¿no? Entonces, eh, si yo, por ejemplo, le pongo a los estudiantes ahí en el promedio de este conjunto de datos y les pongo 15 ejercicios iguales, perfectamente ellos pueden utilizar esa misma IA para resolverlo, ¿cierto? Pero si diseño planes un poquito más robustos, un poquito más estructurados en mi aula, como por ejemplo hay en el consumo promedio de su casa, ¿no? Eso por más que se lo preguntes a la IA, no lo puedes hallar, porque no tiene los datos. Y el poner los datos dentro de la IA involucra que el estudiante ya identificó cuáles son los datos que en su recibo o en su bill, en su, no sé cómo le digan ustedes, en su recibo del agua, pues existen, ¿no? Entonces, genero competencias en el estudiante utilizando las IAs. Dentro del ejercicio que hicimos con los artículos leídos y las posturas que nos podía eh, proporcionar tanto ChatGPT como la otra inteligencia que todavía no me acuerdo, como Perplexity, yo hice pues el proceso con tres y con una de las que yo hice manualmente, como lo dice Jorge. Y pues la que fue manual, pues convergemos en la misma respuesta, ¿cierto? De que era positiva, perdón. Y las otras tres, pues me dediqué a preguntarle también en inglés. ¿Por qué? Porque la interacción que yo he tenido con algunas IAs, como ChatGPT, por ejemplo, y ahorita con Perplexity, dan diferentes, o sea, no diferentes, pero en otras palabras, eh, las respuestas en español a en inglés. Y de hecho, si las ponemos a traducir, no es el mismo texto. Entonces, no sé si eso dependa de la cantidad de bases de datos que tenga, perdón, de la cantidad de textos que tenga la base de datos, ¿cierto? En un idioma o en otro, por ejemplo. Porque no era el mismo texto, eran tal vez las mismas conclusiones, pero dadas de otra manera. En una de ellas me generó que no era una posición ni neutral, ni positiva, ni negativa, lo pasó a ChatGPT, eh, el resumen en inglés y en español, y en ambas me da pues que era neutral, ¿cierto? Entonces se hizo pues ese recorrido con un artículo, nos dimos cuenta pues de la cuestión del idioma y pues compartimos los diferentes por ejemplo, Carmen nos habla de los 20 peligros del uso de IAS y de las 7 ventajas, sobre todo en la cuestión del empleo, ¿cierto? Que hay cositas que las IAS no reconocen, como por ejemplo, que pueden estarle quitando el trabajo a alguien, ¿cierto? Pero pues deberían es como enseñar a esas empresas a utilizar las IAS para generar mejores empleados, como por ejemplo lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Y ya eso fue como el resumen de la reunión. Espectacular, espectacular lo que me han compartido.
como tal y como lo vi, la discusión estaba tan buena que un hola me los hubiera sacado de foco. Solamente quiero dejarles un punto sobre la mesa frente a lo que han dicho porque me parece muy valioso y lo voy a hacer a manera de confesión. Las personas que trabajan conmigo o que han trabajado conmigo en diferentes equipos detestan, dentro de muchas de las cosas que detestan de trabajar conmigo, pero detestan que tengo una obsesión en revisar todo, en revisar todo. Yo no entrego nada sin revisarlo, no importa que lo haga mi mano derecha y si estamos hablando de un consultor junior, pues lo reviso 4 o 5 veces. Con la inteligencia artificial pasa algo similar. Su velocidad es brutal, su capacidad es brutal, la cantidad de texto que le puedo suministrar es brutal. Pero con todo y eso, la revisión al final de lo que está diciendo esencial es esencial, sobre todo si se encuentran en un punto como el que nos decía Carmen, que es un punto absolutamente normal para los participantes en este bootcamp y en este momento en la situación en la que nos encontramos, y es, pues yo realmente no había usado esto de esta manera, o sea, sabía dónde estaba ChatGPT, había creado una cuenta, pero pensar que eso servía para algo, no se me había ocurrido hacerlo seriamente. Entonces, Carmen, acá hay que empezar a revisar con lupa, que no les pase lo que les pasó a este abogado infamemente reconocido en todo Internet, que defendiendo a un cliente de la aerolínea Avianca, que había sufrido un percance en un viaje, presentó como argumento de su defensa 10 casos donde la justicia norteamericana había fallado a favor de la víctima y tuvo 2 horas al jurado y a la fiscal entretenidos exponiendo los casos. Lo triste del caso es que cuando el juez, el fiscal y las demás personas fueron a revisar esos 10 antecedentes jurídicos que estaba presentando un abogado con más de 30 años de experiencia, ninguno de los casos existía. ChatGPT se los había inventado todos. Primero porque el abogado no sabía preguntar, pero sobre todo porque el abogado nunca tuvo el cuidado de revisar. Y su defensa es tan pobre que lo que está diciendo una persona con 30 años de experiencia profesional es, abro comillas, jamás me imaginé que ChatGPT se inventara las cosas. Me lo enseñó a usar mi sobrinita de 7 años y me pareció interesante, cierro comillas. Este abogado, no sé, capaz que ya la perdió, este abogado estaba a punto de perder su licencia profesional. No voy a decir por qué razón, pero creo que todos ustedes han entendido por qué razón iba a perder su licencia profesional. Entonces, velocidad, hipercapacidad, tenemos una herramienta magnífica, pero ustedes son el insumo para que eso produzca cosas magníficas y el ojo que garantiza que esos resultados sean fiables. Por supuesto, si ustedes están validando 100 documentos, es muy difícil que evalúen que los 100 documentos han quedado como yo quería, pero se puede hacer un proceso de muestreo. Entonces, hombre, si son 100 documentos, pues tome aleatoriamente 15 documentos, 20 documentos, déles una mirada y si la cosa va por buen camino, ya usted queda tranquilo. Pero si de esos 20 documentos hay 5 que tienen un 80% de creatividad exaltada del modelo, lo cual puede pasar dependiendo de la temperatura que se use, pues mejor revisen la sugerencia que están haciendo.